interesante. Piensen, por ejemplo, que ustedes son esa parte de compensólogos, donde empiezan tal vez en esa parte técnica, ¿no? Donde empiezan a ver, pues bueno, valuaciones de puesto, equidad, competitividad, escalas salariales, como que es esa parte técnica. Pero después viene un proceso de evolución y se vuelve como esa parte deductiva, donde a lo mejor ya no es que necesiten aplicar la regla al 100%, pero ya empiezan a entender cómo funciona su modelo de negocio, empiezan a intuir cómo se distribuyen esas diferentes tendencias. Entonces ya pueden empezar a, utilizando su experiencia y conocimiento, empezar a desarrollar otras cosas. Bueno, parte de eso es de alguna manera los módulos que nosotros vamos a estar viendo, digamos, en esa primera etapa que estaba mencionando Teresita, ¿no? Propuesta de valor al empleado. Yo creo que hoy más que nunca nos queda claro que no se trata nada más de ofrecer un sueldo o decir te pago un bono de tanto. Otros conceptos como beneficios, otro concepto como herramientas, otro concepto como cultura, cómo nosotros nos estamos integrando, cómo nosotros estamos apoyando la cultura, porque créanme, compensaciones, compensación variable, beneficios son verdaderos motores de la cultura de una organización. Y tener ese vínculo y poder ayudar a que se cumplan esos objetivos ayuda mucho, ¿no? Métodos cuantitativos en donde nosotros ya empezamos a ver cómo esa parte de la estadística y de la matemática se empieza a combinar para que esas compensaciones empiecen realmente a ejercer un impacto positivo en nuestras herramientas y en cómo movemos la cultura, cómo motivamos, retenemos, atraemos al personal. Esa es una parte muy importante. Equidad interna y competitividad salarial, pues, ¿qué les puedo decir sobre eso? Eso es como que la base, ese continuo balance de lo que nosotros tenemos que estar revisando en el sentido de que la gente la tenga equitativamente distribuida y por el otro lado, en mi entorno, cómo se está desempeñando mi organización. Esos son elementos que te ayudan a realmente generar un balance positivo y te ayudan al ambiente y a la cultura, al clima de la organización, ¿no? Desde luego, pues obviamente compensaciones no se dedica solamente a la cuestión de salarios, también de repente tenemos que empezar a ver pues cómo nos movemos con ese desempeño, y no me refiero al desempeño simplemente de que hiciste algo bien o no hiciste algo tan bien, entonces te pago tanto. Modelos de planes de carrera, cómo incentivas ese talento clave, esas posiciones estratégicas, cómo puedes de alguna manera generar una estrategia que le permita, por ejemplo, ahora que estamos hablando, necesitamos puestos nuevos porque resulta ser que hay nuevas cuestiones, por ejemplo, de ciberseguridad, en donde necesitas pues obviamente talento, desarrollar ese tipo de acompañamiento. Tiene esas características. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver cómo funciona compensaciones, las diferentes ramas en las que tiene que interactuar, se dan cuenta que pues obviamente esto es un mundo. Y pues la intención de todo este primer, digamos, este primer segmento es ayudarlos, capacitarlos en esa parte técnica y deductiva. Ahora, con lo que está pasando en el mundo en cuestiones pues, de cuestiones de salud y todo eso, pues ha ido muchos cambios. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para esos cambios? Y ahí es donde viene, por ejemplo, lo que es la parte legal. ¿Qué tipo de prestaciones se están modificando? ¿Qué tipos de entornos nosotros estamos viviendo que se están modificando? ¿Cómo nosotros vamos a acompañar eso? Y así como un ciclo de negocio, donde una cosa inicia, tenemos que verla cómo crece, cómo llega su proceso de estabilización y cómo después pues, tiene que generar una transformación. Pues ahí hay algunas cuestiones que obviamente involucran marcos legales. Y eso pues, es algo en lo cual nosotros tenemos que ver cómo lo podemos integrar de una manera armónica y estable en nuestras organizaciones. Y beneficios. Yo creo, si a ustedes a mí me preguntaran desde la parte profesional cuáles son algunas de las cosas que van a tener mayores cambios en términos de compensaciones, definitivamente son los beneficios. Esos elementos que antes teníamos tal vez en un solo entorno, en ese centro de trabajo bien definido y donde de alguna manera lo teníamos controlado, pues ahora tenemos que considerar que nuestros colaboradores se están enfrentando a nuevos entornos, nuevos ecosistemas, con diferentes situaciones. No es lo mismo trabajar desde casa, desde la oficina y en la casa con diferentes situaciones y condiciones que pues obviamente tenemos que empezar a medir. Háganse esa pregunta. ¿Hemos medido cuál es ese nuevo entorno? ¿Cuáles son esos impactos en beneficios, en desempeño, en condiciones de salud, en medir esas nuevas estructuras? Bueno, una de esas apuestas pues, va a tener un impacto interesante en lo que se refiere a los beneficios. Entonces, si se dan cuenta, esa parte, este primer bloque de módulos, pues tiene que ver con esa parte. ¿Cómo te podemos ayudar a que te prepares ante esos nuevos retos? Puliendo tus herramientas, viendo cómo tienen que optimizarse y ahí ver hacia dónde se tienen que dirigir, dónde tienes que dirigir tus acciones. Por el otro lado, pues viene esa otra parte que, pues bueno, si vemos en la parte de las compensaciones, como les decía, pues tenemos esa parte técnica y esa parte deductiva,
Pues hay otros elementos que también debemos de considerar. Entonces nos lleva a otro siguiente nivel. ¿Cómo las compensaciones ayudan a tu negocio? Y cómo las compensaciones te ayudan en esa parte, y lo voy a decir entre comillas, política, no en el sentido de que tienes que hacer política con las compensaciones, pero en algún momento te tienes que enfrentar a la situación de que tienes el número, tienes el elemento, cómo lo conversas, cómo lo vendes, en qué momento es el correcto para que realmente puedas generar el impacto deseado o el mayor efecto en el tiempo. Entonces, si te das cuenta, necesitas tener bases sólidas en la parte técnica y en la parte deductiva para que realmente ya las compensaciones se puedan meter de lleno con ese elemento de negocio y esa parte política. Y ahí es donde viene este, no quiero decir complemento, pero viene este elemento que de alguna manera es necesario cuando nosotros estamos desarrollando compensaciones. Una comunicación estratégica de la compensación total. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, un reto, cómo puedes cambiar el hecho de que una persona diga, este es mi salario y este es mi bono, y la gente piensa que esa es su remuneración total? ¿Cómo puedes hacer que esto se vuelva parte de tu remuneración total donde tengas beneficios, prestaciones, incentivos a largo plazo? ¿Cómo la gente puede cambiar esa parte de eso? Pues evidentemente hay un elemento que es comunicación. La intención es de que la comunicación la veas como un elemento no útil, sino necesario, vital para que realmente puedas hacer que tu modelo de compensación tenga ese impacto necesario, ¿no? Igual como nosotros hemos estado cambiando dentro de nuestro ambiente, también debemos de considerar que pues obviamente nuestro impacto ya no solamente es local. Obviamente tenemos que ver cómo esto influye en una estrategia que en la medida de las organizaciones en las cuales tú estés trabajando, pues obviamente hay un impacto internacional. Esa preparación, ese elemento también es importante. También la otra apuesta que si ustedes me preguntaran hacia dónde iremos, pues también tiene que ver con la compensación variable. Algunas organizaciones suspendieron sus esquemas, algunos los tuvieron que modificar. Creo que pocos realmente pudieron continuar con su metodología. Pero la realidad es que hoy, como los beneficios, vamos a requerir una revisión de nuestros modelos, poder incentivar a nuestras fuerzas de venta, a nuestro personal operativo, a nuestro personal ejecutivo, implica que nosotros tengamos que fijarnos en esa parte. Y esa es la razón por la cual en este punto estamos considerando hablar de estos tópicos a través de una forma específica, a través de módulos independientes. Esta es una apuesta muy fuerte. Esta es una invitación de decir, no se trata solamente de ofrecer el beneficio o un salario. Tenemos que crecer nuestra apuesta y revisar esas herramientas que yo creo que también es uno de los elementos que mueven la cultura de una organización. Esa parte también es importante. Y algo por lo que siempre a lo mejor siempre se generan cierto nivel de conversaciones. Soft skills. Claro que sí, nosotros como compensólogos necesitamos soft skills. Recordemos que nosotros vivimos la alegría de dar un incremento salarial, como también a veces vivimos pues la situación en la cual tenemos que decir, no, este bono no lo puedo pagar, este incremento no lo puedo generar, este beneficio no lo puedo implementar. Entender, ser empáticos, son dos elementos muy importantes que le tienen que dar un propósito a lo que hace atraer, retener, motivar a las personas. No se trata solamente de decirles sí o no, se trata de entender la situación, se trata de ser empático, se trata de poder saber que nosotros también como individuos tenemos una responsabilidad como personas, como colaboradores, como compañeros de trabajo. Parte de eso es lo que nosotros queremos compartir con este módulo de lo que son soft skills para compensólogos, ¿no? Y finalmente, pues cuando nosotros estamos viendo cómo este modelo también internacional se está desarrollando, de repente, pues en nuestros roles, de repente ya no podemos agarrar y decir, oye, pues, pues la legislación mexicana dice tanto, la legislación panameña dice tanto. Debemos de tener un entorno para homologar ese modelo de desarrollo de compensaciones que estamos haciendo, ¿no? Ya no se trata solamente de que un corporativo nos dicte, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poner las diferentes situaciones un poquito como lo que mencionaba Teresita, en el sentido de que pues existe un modelo de incertidumbre en el cual nos estamos enfrentando. Yo les diría que estadísticamente es significativo. Ya no podemos pretender esa homologación tan sencilla de que un corporativo agarre y diga, oye, pues se aplica esto. Ok, puede haber diferentes situaciones en cuestiones de salud, sociedad, economías, que hoy realmente se vuelven muy contrastantes. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Razón por la cual consideramos importante en esta propuesta meter un marco legal de la compensación en Latinoamérica. Muchas de estas cosas que están cambiando se están metiendo desde una perspectiva legal. ¿Cómo nosotros vamos a condicionar, cómo vamos a generar esos nuevos lineamientos en términos de compensaciones? Esa es una conversación que debemos de tener y por lo tanto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si tienen un momento para reflexionar como esto es un viaje. Acompañarlo desde la parte técnica
hasta llevarlos y darles elementos para que puedan ustedes desempeñarse en esa parte política de negocio. Y dependiendo de su ciclo de la organización, en qué momento de madurez, en qué momento de necesidad se encuentra esa organización, sepan qué elemento deben de tomar de cada uno de estas diferentes condiciones y realmente armar una propuesta de compensaciones que sea sustentable y que dé el mejor impacto en el tiempo. De eso se trata este diplomado, digamos, hablando en la parte técnica.